duda el poder reunir en un espacio como es estos coches que son la historia reciente la historia del Mundial de Rallys, no solo del Mundial de Rallys, del Dakar, hay coches también de circuito. Yo creo que es un lujo. Hay unos coches fantásticos, coches además que son auténticos. Es tremendamente difícil hoy en día ver coches como los Grupo B en el estado como están estos, y cualquier aficionado al mundo del motor creo que es una suerte el poder reunir y verlo y disfrutarlo. Es una suerte, es una gran exposición. Además coge coches de distintas épocas, de distintas etapas. Tú que has convivido con las distintas generaciones, porque tenemos zona de Grupo B, tenemos zona de World Rally Car, donde está el Ford Focus de tu etapa. Allí al fondo también tenemos tu Toyota Celica, el Ford Sierra Cosworth de tu primer campeonato de España de 1987. Alguno de los Renault en esa época de Fasa Renault. En toda esa historia, de toda esa etapa, en cada momento, ¿qué significaba? ¿Qué había? ¿Qué diferencia de conducción en cada coche, no? Bueno, yo he tenido la suerte efectivamente de conducir grupos B, como fue el Maxi Turbo o el RS200, y luego pillar toda la transformación al Grupo A, World Rally Car, etcétera, ¿no? Entonces, como decía, he tenido la suerte de poder vivir esa transición y de poder disfrutar de cada momento, de cada reglamentación, de la potencia y el peso de los Grupo B, al paso por curva de los últimos World Rally Car, y bueno, incluso el año pasado pues he tenido la suerte de colaborar en la puesta a punto del coche campeón hoy del Campeonato del Mundo de Rallys, el Volkswagen Polo. ¿Tú crees aquello de que antes era más piloto y menos coche y ahora al revés? ¿Crees que antes los pilotos que ganabais títulos teníais mucha más madera de piloto? Porque un embrague, por ejemplo, solo pisarlo ya eran 50 bares o no sé cuánta presión había que hacer, un cambio en H, sin ayudas electrónicas, una conducción distinta. Hombre, era diferente, ¿no? Los coches, sobre todo los Grupo B, eran coches muy selectivos. No mucha gente era capaz de llevarlos deprisa, pero yo no tengo ninguna duda de que los campeones de hoy en día, como Ogier o Loeb, pues hubiesen ido también rápido con aquellos coches. Y una pregunta, de toda la selección más o menos que hay aquí, de los coches que has pilotado que están aquí en particular, ¿con cuál te quedarías especialmente? No, mira, esta es la típica pregunta que me han hecho 80 veces, ¿no? ¿Cuál es el coche que más te gusta? ¿Con qué coche te quedarías? ¿Qué coche has preferido de tu carrera deportiva? Y yo digo, nunca la he contestado, porque cada coche tiene su momento. Yo sé aquí dentro cuál es el que a lo mejor con el que más cómodo me he sentido, pero yo creo que no sería justo destacar un coche por encima de los demás o destacar un coche. He tratado de disfrutar con todos, excepto con el Lancia. He tenido la suerte de ganar con todos, que creo que es un dato importante y que no mucha gente sabe. Y eso no es fácil, ¿no? Pues pasando pues por Toyota, los Grupo A, luego los World Rally Car, todos los que tuve la suerte de conducir, y ganar un rally del mundial con cada coche o alguno más de un rally mundial, creo que es un dato de lo cual me siento orgulloso y contento. Y orgullosos todos, evidentemente, esos dos títulos mundiales. Ahora sí que te hago otra pregunta, vale, de los que no has llevado, pero de los que hay aquí, ¿habría algo que te hubiese gustado haber podido pilotar? Seguro. Yo ahora... Lo que pasa es que Teo no me los deja. Sí. Tiene miedo o algo, pero no sé. Ya le he pedido alguna vez algún coche, pero no, le cuesta. Le cojo la palabra, te va a costar caro esto. Vas a probarlos todos. Porque si algo tiene bueno, recordar que si algo tiene bueno, toda la exposición que veis aquí presente, gracias a Teo Martín, que es el alma mater de este Madrid Motor Days, a su generosidad, a compartir con nosotros su exposición. Si algo tiene bueno es que todos los coches están restaurados, están en perfecto orden de marcha, y por supuesto Teo es de los que le gusta disfrutar de sus vehículos conduciendo, Teo. O sea, no los tienes parados, tú si hay que correr con ellos, se sale a correr con ellos. Bueno, participar. Correr es más difícil, participar sí, ¿sabes? Bueno, oye, quiero darle las gracias a Carlos, el que esté aquí hoy, ¿no? Ya sé que su agenda va muy apretada y más que dentro de unos días ya se va para el Dakar y tal. Pero bueno, darle las gracias, y llevo muchos años siendo su amigo. Él ya corrió
corrido con coches míos hace muchos años. El primero que corrió fue con un Alfa Romeo, unas 4 horas. Luego él, en agradecimiento a esa carrera y a ese coche y tal, corrió con el Ford RS200 el Campeonato de España de Tierra, creo que fue en el año 87 o 88. Y bueno, y seguimos teniendo una gran amistad, un buen contacto y nada, pues esto que ha dicho que no le dejo los coches, bueno, no es así, pero vamos, el primero que me va a ayudar a poner a punto va a ser el Lancia 037 y ahora le vamos a pedir que luego cuando termine de firmar autógrafos, que venga al pabellón 6, que tengo mucho interés en que pruebe un coche que acaba de fabricar Yakar, ¿sabes? Que es un Lancia 037 con 600 kilos de peso, tracción a las 4 ruedas y 200 caballos, que yo creo que como está la economía en nuestro país este año, pues es el futuro, ¿sabes? Entonces, quiero ver un poco él qué piensa, qué dice él. Yo sé que nada más que lo arranque y le dé 2 vueltas ayer va a decir, tío, a mí me parece que hay que hacerle esto o lo otro y tal, ¿no? Y estaré encantado. Oye, gracias, Carlos, muchas gracias. Gracias a ti. Te van a faltar jornadas de TS para probar todos estos coches de circuito, de rallies también. También hay una selección de HRT, el único equipo español que ha habido a lo largo de la historia, con todos sus monoplazas, también realmente interesante. Tú en un Renault también tuviste oportunidad de probar, o sea que la Fórmula 1 también está dentro